Muy buenas, hoy te vengo a hablar de la nueva película de Netflix, La Viuda Negra. Y sí, toca hablar de ese nuevo estreno de Netflix, que es una película, La Viuda Negra, basada en hechos reales, con toque de ficción, ya sabéis, por supuesto, y que se va a estrenar en la plataforma a partir del 30 de mayo, ¿vale? Está dirigida, es española y está dirigida por Carlos Sedes, que ya ha trabajado otras veces también con Ramón Campos en el caso Asunta, por ejemplo, hace nada también ha dirigido, ¿vale? Fariña, Las chicas del cable, en España muchísimas cosas. El guión es de Ramón Campos, de Gemma Neira, John de la Cuesta, la Victoria Rivas, Javier Chacártegui, Orrach y Ricardo Jonet. Dentro del reparto tenemos a Ivana Vaquero, que está estupendísima, a Carmen Machi, a Tristán Ulloa, Joel Sánchez, a Alex Gadea, a Pablo Molinero, que te quiero para Pablo, es que es lo más Pablo, a Pepe Ocio, entre otros y otras actrices, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta película de Netflix? Como te he dicho, es un true crime, es un crimen que pasó en España, ¿no? Que pasó aquí y basado, obviamente todo está basado en hechos reales, pero también hay un toque de ficción, ¿vale? Evidentemente, que me hubiese gustado más, sí, que yo pensaba que era una serie, sí. Sinceramente, yo pensaba que esto yo me lo iba a comer con patatas siendo una serie de 6 episodios. Digo, no, maravilla, pero no. Pero bueno, te voy a contar la sinopsis y un poquito de la historia real también de la que se basa pues un poco esta película, o prefieres que haga otro vídeo. ¿Mm? No, 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 lo voy a contar todo aquí, de verdad. Así que bueno, primero, sin spoilers, por si no sabías de este caso, te vas a enterar un poquito aquí, pero te vas a enterar mucho más en la película, ¿vale? Porque estamos hablando de un caso real como y conocido, si buscas en Google, en Internet, como el caso de la viuda negra de Patraix, perdón, Patraix, yo estaba hablando en inglés, la viuda negra de Patraix, que todo esto sucedió en agosto en 2017, no hace mucho, ¿eh? Ojito, en el que se encuentra pues una persona que ha fallecido en extrañas circunstancias en un aparcamiento. Bueno, extrañas circunstancias porque ha sido en Valencia primero y porque ha sido acuchillado 7 veces. Es decir, la mayoría que tú dices, va a investigar la policía, puede decir, madre mía, esto no es un robo al uso. Primero, porque era un parking cerrado y porque no se llevaron nada y porque fue un acuchillado 7 veces. Esto siempre es algo por odio, ¿vale? Es un delito por odio, ¿vale? Entonces todo están apuntando ellos por un crimen pasional primero no saben, investigan, entonces van a investigar y van a decir, esto es un crimen pasional, ¿por qué? Ahí te voy a contar después, o quizás un poquito nada más, ¿vale? Entonces, el grupo de homicidios de la ciudad tiene una inspectora muy buena al frente, que es nuestra querida Carmen Machi, ¿vale? Ella, junto a sus dos compañeras, van a investigar para que, primero, dar, obviamente, con el asesino, ¿vale? Y van a ver qué está pasando aquí, porque algo no les pinta bien desde el principio. Entonces van a dar con una sospechosa, su primera sospechosa y única por el momento va a ser Maggie, que estamos hablando de la joven viuda del, obviamente del que ha muerto, ¿vale? Del hombre que ha fallecido, que llevaba acosada con la víctima menos de un año. Exacto, y dices, menos de un año, saltan las alarmas, que no se le ve tan mala después de lo que ha pasado. Pum, 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 pum. Alarmas por todos lados, ¿vale? Entonces, eso es la sinopsis, no tienes que saber nada más. Aquí como mucho te voy a contar primero, el crimen sucedió el 16 de agosto de 2017 en el barrio de Patraix, Valencia, ¿vale? Y el cuerpo sin vida fue hallado, ¿no? El que se halló se llamaba Antonio Navarro, que era un ingeniero de 36 años cuyo cuerpo se encontró en el garaje de su vivienda con múltiples puñaladas, ¿vale? Entonces, como te digo, el Maje era su esposa en ese momento, María Jesús Moreno, ¿vale? A la que después se le llamó la viuda de Patraix, ¿vale? Porque llevaban eso, menos de un año casados y aparte era una mujer pues que era muy atractiva, que era también muy dulce, muy amable, bueno, muchas alarmas por eso, pero bueno, hay que ser amable siempre, ¿vale? Entonces, aquí tratan de ver quién organizó este crimen, cómo se organizó, ya que ella se dieron cuenta que tenía varios amantes antes de casarse y también justo después de casarse también tenían más amantes, entonces era en plan,
Madre mía, había gente de su trabajo con el que estaba muchas veces, no uno, sino varios, por los que cuentan, y aquí pues, por eso se llevó a cabo una investigación a la viuda de Patrice, porque tenía muchos amantes y porque al final era una persona evidentemente infiel y que sabía manipular a sus amantes, no digámoslo, por no repetir tanto amantes. Pero bueno, sí, manipulaba, ¿vale? Entonces así pues debido a este caso, y yo no te quiero contar nada más porque quiero que lo veas, creo que está muy bien narrado. Nos vamos a encontrar con estos personajes aquí dentro de los nombres que te he dicho. Están varios de los amantes, varias gente de alrededor, varios actores que interpretan a estos amantes de Mage, y la verdad que como te he dicho también, ya sabéis, en los nombres vuelve a repetir con Ramón Campos Tristán Ulloa, una vez más, que hace nada también lo vimos en el caso Asunta, y tú te quedas en plan, madre mía, va a repetir una vez más en un personaje diferente. Vamos a ver cómo lo hace porque quizás le va a quedar mucho, muy fiel al personaje del caso Asunta. ¿Qué va a pasar aquí? Y dices, cuando lo ves, dices, aquí no hay nada del caso Asunta. Es Tristán Ulloa haciendo otro personaje y madre mía, cómo lo hace. Es fenomenal. Es que increíble. Es que es más increíble que un actor, esas dotes que tiene para fabricar un personaje que está basado al fin y al cabo en hechos reales, ¿no? No se quede como una imitación, sino que le da este toque para ver cómo es de manipulable esta persona, que hasta le tienes cierto, ¿cómo se dice? Condescendencia, ¿vale? Cierta condescendencia a este personaje, pero sobre todo hasta cierto punto de pena o de que le puedes lograr entender, ¿me entiendes? Porque está siendo manipulado al igual que otros, pero es muy heavy, entonces te quedas en plan, madre mía. Y de verdad creo que muchos y muchas no saben el pedazo de actor que es el Ulloa. Es que es una maravilla. A mí me ha flipado muchísimo. Creo que su personaje aporta mucho a la historia. Es increíble. Es una maravilla. Yo creo que es una historia. Y yo te hablo de las actuaciones, ¿vale? Porque el caso evidentemente es un caso duro, es un caso cruel, es un caso en el que esta mujer, digamos, fue manejando a títeres para cometer algo deleznable, de verdad. Entonces, hay desde nuestro gran respeto, claro que sí, es un caso que son cosas que no se deberían repetir, pero hablando de esta película que te he dicho, como película, como una historia basada en esta y con puntos de ficción, porque aquí también conocemos a una inspectora que es como Carmen Machi, que también tiene un pasado, tiene unas cosas también ahí por destacar, y que me hubiese gustado más saber un poco más de ella, de su personaje, evidentemente sí, al igual que también los que hacen de inspectores de policía, que son los personajes, son los actores, perdón, Pablo Molinero y Pepe Ocio, que me parece que también son fundamentales en esta cinta, porque están geniales, forman un grupo increíble, de verdad lo digo. Entonces, en fin, yo te recomiendo esta película si eres también de los que siguen mucho True Crime como yo. A partir del 30 de mayo la vas a tener en la plataforma de Netflix, así que por favor no esperes más. Tienes una cita este 30 de mayo con actuaciones realmente increíbles, sorprendentes, y que te digo, por favor, de verdad, que la veas, que le eches un vistazo. Está muy bien narrada, está muy bien realizada, vas a querer más como yo, y esperamos el próximo proyecto de Ramón Campos, por favor, porque yo recuerdo que cuando estuve hablando con él por el caso Asunta, claro, me decía, estoy trabajando en otro proyecto, que no puedo decir por ahora, claro, era este proyecto, y ahora espero que esté trabajando por favor en otro proyecto, porque creo que forman un gran tándem también Carlos Ceres y Ramón Campos, así que sigan más trabajos por favor así. Y esta es nuestra también una recomendación que te damos para ver en la plataforma de Netflix. Yo soy Verónica, ya sabes que como siempre es un placer hablar de películas, de series aquí en movies.es, también puedes leernos en la web. Y no olvides darnos un gran me gusta, seguirnos por favor, síguenos para seguir creciendo y tratar de algún día poder entrevistar a todos los que quisiéramos, de verdad, que a veces es muy difícil, ¿vale? Somos muchos medios, es muy difícil. Así que, de verdad, apóyanos, que yo te lo agradezco de todo corazón.
Y nada, nos vemos como ya sabes en la siguiente videocrítica y también estamos en redes sociales, así que también apóyanos por ahí si puedes.